Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Espero en la gracia del Señor que se encuentren muy bien y les mando saludos a cada uno de ustedes. Y nuevamente nos encontramos aquí, hermanos, para compartirles la palabra del Señor a través de este medio. Y vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Vamos a estudiar los siguientes versículos del verso 19 al versículo 30. Verso 19 al versículo 30. Vamos a orar, hermanos, antes de leer la palabra del Señor. Padre nuestro, te damos gracias, nuestro bendito Dios. Gracias por tu cuidado, gracias porque has estado con nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu bendición, por tu misericordia hacia nosotros, Señor. Gracias porque nos has cuidado, gracias por tu providencia, gracias por todo, Señor. También te damos gracias por los problemas, por las aflicciones que hemos tenido o que estamos pasando, porque para nosotros, Señor, como hijos tuyos, todo es para nuestro bien. Por eso, Padre, te alabamos, te glorificamos, porque eres bueno con nosotros, Señor. Padre, hemos también de confesar nuestros pecados, hemos pecado contra ti, Señor, hemos sido rebeldes, desobedientes. Te pedimos, Padre, en esta tarde que tengas misericordia de nosotros, Señor. Perdona el pecado de tu iglesia, perdona el pecado de nuestros hijos, de nuestras familias, Señor. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de nosotros. Lávanos, santifícanos, Señor. Consagra nuestra vida, Padre eterno, y que seamos hombres y mujeres temerosos delante de ti, Señor. Toma nuestra vida, Señor, fortalece nuestra fe, nuestra esperanza. Te pedimos, Padre, que tú sigas cambiando, que tú sigas transformando nuestra vida, Señor. Toma la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Sé tú con ellos, Padre eterno. Y rogamos también que tú seas con nosotros, Padre, en este momento. Vamos a meditar, vamos a estudiar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Padre. Prepara nuestra mente, nuestros oídos, estemos atentos y meditando conforme a tu palabra, Señor. Rogamos pues, Padre, que tú seas con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 30. Dice la palabra de Dios, hermanos: espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte
exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Hermanos, nuestro estudio de esta tarde tenemos como tema dos siervos incomparables. Dos siervos incomparables. El apóstol Pablo, amados hermanos, nos presenta a dos de sus ayudantes en el ministerio. Primero, a Timoteo, y segundo, a Epafrodito. Y lo hace, hermanos, por una razón. Él sabe que sus lectores estarán propensos a decir: es imposible para nosotros tales ejemplos como el de Cristo y el de Pablo. Después de todo, hermanos, Cristo es el mismo Hijo de Dios y Pablo, un apóstol escogido, quien ha tenido experiencias espirituales grandiosas. Y por esta razón, hermanos, el apóstol Pablo nos presenta a dos creyentes comunes, a dos de sus colaboradores en el ministerio, hombres que no eran apóstoles, que ni eran obradores de milagros, pero ellos tenían una función muy importante dentro del ministerio. Él quiere que conozcamos, hermanos, el apóstol Pablo quiere que conozcamos que la mente sumisa no es un lujo gozado por unos cuantos escogidos. Es una necesidad, hermanos, para el gozo cristiano y una oportunidad para todos los creyentes. En primer lugar, hermanos, en nuestro estudio lo vamos a dividir en dos partes. Hoy, si Dios lo permite, esta tarde vamos a hablar de la vida, del ejemplo y la recomendación de Timoteo. Para el próximo miércoles, si Dios lo permite, vamos a estar hablando sobre la vida, la experiencia, el ejemplo y la recomendación de Epafrodito. Así que hoy nos vamos a enfocar en el ejemplo del joven Timoteo. Así que nuestro tema se titula Dos siervos incomparables. Veamos entonces el primero, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo dice, hermanos, espero en el Señor. Espero en la voluntad del Señor Jesús enviarlos a Timoteo. El apóstol Pablo, hermanos, es ejemplo de cuidado pastoral. Siente necesidad de saber cómo están realmente los creyentes en Filipos. Él está preocupado, él quiere saber la situación de la iglesia, la situación de los hermanos en Filipos. Pero a su vez, hermanos, enteramente del Señor, depende, a la vez Pablo, hermanos, depende de la voluntad de Dios. Dependen enteramente del Señor en sus decisiones. Y de allí que diga que tiene esperanza en el Señor de poder hacer lo que se propone. Fíjese, la palabra nos dice, espero en el Señor, dice el apóstol Pablo, espero en la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, si el Señor quiere, si Dios permite, pronto voy a enviarles a Timoteo. Así que Pablo depende enteramente de la voluntad del Señor. El apóstol, hermanos,
volviendo lo que estaba diciendo, el apóstol Pablo no abandona las iglesias a su suerte. Constantemente su corazón como pastor, su corazón de pastor genera preocupación e incluso sufrimiento por los problemas que las congregaciones experimentan. Aunque esperaba su liberación, desea enviarles. Mientras él no puede acompañarles, ¿a quién envía? Quiere enviar a Timoteo. Mientras esperaba su liberación, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo estaba preso, está encarcelado y no puede acompañarles a Timoteo. Así que mientras espera, mientras descansa y confía en la voluntad, en la soberanía del Señor, entonces él desea enviarles a Timoteo. No solo, hermanos, para ministrar en la iglesia, no solo para edificar a los creyentes y servir en la obra, sino más bien, hermanos, para informarse también sobre la marcha de la iglesia. Pablo quiere saber cómo van los hermanos. Pablo quiere saber la vida espiritual de los hermanos. Pablo está preocupado. Quiere saber la información, debe y tiene que estar interesado. Claro que sí. No solamente interesado, sino debe estar también enterado de la situación sobre la marcha de la iglesia, cómo están los hermanos, cómo van. Y por eso, hermanos, piensa, si el Señor se lo permite, enviarlo pronto, con urgencia. La palabra nos dice, espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo. Tiene que ser pronto, es con urgencia. Timoteo, hermanos, había tenido una estrecha relación con la iglesia en Filipos, muy probablemente, ¿verdad? O posiblemente era bien conocido en ella, era bien conocido en la iglesia, y a su vez él conocía bien la marcha de aquella obra. Y seguramente, como ya mencionábamos, la iglesia de Filipos amaba a Timoteo tanto como amaba a Pablo. Timoteo, hermanos, ha de haber sido bien conocido como un digno representante del apóstol Pablo. Aunque no había estado en prisión, siempre estuvo al lado de Pablo, ayudándole, sirviéndole, apoyando en el ministerio, y conocía lo que el apóstol Pablo sentía. Timoteo conocía, sabía y sentía lo que Pablo experimentaba. No era la primera vez, hermanos, que Pablo le enviaba comisionándolo para un servicio de atención en alguna iglesia. Pablo daba un testimonio de él. Pablo también había escogido a otros compañeros del ministerio, pero Pablo, hermanos, tiene una buena relación con el joven Timoteo. Pablo daba un excelente testimonio de él. Ahí podemos ver, hermanos, allá en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 17. Primera de Timoteo, versículo 1 y 2. Cuando leemos la palabra, hermanos, estaba diciendo que Pablo daba un excelente testimonio de Timoteo.
el calificativo que lo define es el de hombre de Dios. Y podemos leer en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Pablo dice, hombre de Dios, un hombre temeroso, un hombre que sirve a Dios verdaderamente. Y es lo que vemos aquí, hermanos. En primer lugar, espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo. Dos cosas lo que vemos aquí. Pablo descansa, espera y confía en la voluntad, en la soberanía del Señor. En segundo lugar, Pablo está preocupado de la situación de la iglesia. Quiere saber la vida espiritual, quiere saber cómo van los hermanos. Así que Pablo dice, quiere y desea enviar pronto a Timoteo. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito, hermanos? La palabra sigue diciendo, claro que Pablo quiere saber, ¿verdad?, la situación de la iglesia, como hace rato mencionaba. Pero por otro lado, hermanos, Pablo nos dice aquí el fin, el propósito de por qué quiere enviar a Timoteo. Dice, espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Hermanos, el interés principal de Pablo al enviar a Timoteo era que a su vuelta le informase de la buena marcha de la congregación, de modo, hermanos, que pudiera estar animado, de manera que pudiera estar gozoso, firmes en el camino del Señor. En cierto modo, hermanos, esta frase es una demanda del apóstol Pablo a los filipenses para que su conducta cristiana, al ser conocida por él, les sirva de aliento y anime su corazón, porque eso es importante, hermanos. Es importante, hermanos, confiar en la voluntad del Señor, confiar en el amor, en la gracia, en la misericordia del Señor. Porque cuando los hermanos que están desanimados vean nuestra conducta que está firme en la voluntad, en las manos del Señor, ellos también puedan gozarse, puedan animarse. Y es lo que Pablo quiere saber, quiere estar enterado de cómo están los hermanos, porque Pablo está encarcelado, está preso. No es porque el apóstol Pablo esté desanimado, claro que sí, confía en la voluntad, confía en el Dios Altísimo, pero quiere saber cómo están los hermanos. Y si ellos dicen, hermano, estamos bien, estamos firmes, estamos viviendo en santidad, estamos compartiendo la palabra, estamos unánimes, no hay divisiones, todo en orden, estamos adorando al Señor, todo marcha bien, estamos con ánimo, con gozo y vamos adelante. Y es lo que Pablo quiere saber, es lo que Pablo quiere escuchar, ¿verdad?, de los hermanos. Por eso dice aquí, hermanos, en el verso 19, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Hermanos, al mismo tiempo también es una recomendación para Timoteo, como si dijese a los filipenses que a vuestro comportamiento sirva para darle ánimos a él, a fin de que pueda dármelos luego a mí. Estamos
parafraseando, ¿verdad?, lo que el texto nos dice aquí. Es como una recomendación para Timoteo. Sí, lo que acabo ya de mencionarles es que es importante verdaderamente, hermanos, si nosotros confiamos, si nosotros entendemos la palabra, si uno recuerda que el Señor siempre está con nosotros, eso nos genera ánimo. Bueno, es el Señor obrando en nosotros. Entonces Pablo quiere saber cómo están los hermanos, para que también sea animado en todo momento y seguir adelante en la obra del Señor. Luego de allí, amados hermanos, del versículo 20 al 22, vamos a estudiar ahora sí el ejemplo, la vida, la recomendación del joven Timoteo. Vamos a leer la palabra. Dice, versículo 20: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo, hermanos, en el versículo 20 que acabo de leer, Pablo dice que a nadie tiene del mismo ánimo, en sentido del mismo pensamiento o de igualdad de pensamiento con él. Especialmente, hermanos, en lo que se refiere a los filipenses y al interés por la obra en aquella iglesia. No es que Pablo, hermanos, esté menospreciando a otros colaboradores o haciendo distinción entre ellos, pero, hermanos, no tenía a nadie cerca que tuviera una identificación de aquella medida con él en relación con los creyentes en Filipos. Pero él, hermanos, confía, él entonces nos dice, confía en Timoteo. Claro que en primer lugar confía en el Señor, confía en Dios Todopoderoso, pero también tiene colaboradores, tiene ayudantes en el ministerio. Por eso es que dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. En la experiencia de Timoteo, hermanos, aprendemos que la mente sumisa no es algo que repentinamente y automáticamente aparece en la vida del creyente. Era necesario, hermanos, que Timoteo se desarrollara. Era necesario que Timoteo creciera. Era necesario, hermanos, que Timoteo, que al desarrollar la verdad y cultivarla, la mente del Señor, claro que es Dios, siempre es obrando. Dios nos hace madurar espiritualmente. El Señor en su gracia nos permite crecer, desarrollar y cultivar la mente del Señor, o sea, la mente de Cristo. Y es lo que Timoteo había experimentado, o lo está experimentando. Bueno, claro que se experimentó, porque cuando él puso su vida, creyó en el Evangelio, entonces recibió el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que obró, fue creciendo, fue desarrollándose al lado, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Y no era normal, hermanos, para él ser siervo, pero al caminar con el Señor y trabajar con Pablo, llegó a ser, hermanos, la clase de siervo en quien Pablo pudo confiar y que Dios pudo bendecir. Hermanos, notemos las características de este joven admirable.
Recuerda que estamos hablando del joven Timoteo. Vamos a ver algunas características, algunos puntos que lo que vemos y lo que encontramos o lo que nos enseña la palabra del Señor. En primer lugar, hermanos, Timoteo tenía la mente de siervo. Él tenía la mente de siervo. Versículo 20 y 21 y 22 también. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pues a ninguno, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Para empezar, hermanos, Timoteo realmente se interesaba en la gente y cuidaba de sus necesidades. Mire lo que dice el texto, hermanos, la palabra de Dios. Y tan sinceramente se interese por ustedes. Hermanos, Timoteo no se preocupaba con ganar amistades, influenciar a la gente, sino que genuinamente se interesaba en el bienestar de la gente o de los hermanos, tanto físico como espiritual. El testimonio acerca de Timoteo marca un contraste de intereses. Es una afirmación precisa. Dice que todos buscan lo suyo propio. La palabra dice en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Obviamente, hermanos, que no eran todos en sentido absoluto. No podemos interpretar de una manera general, porque sabemos que hay hermanos, ¿verdad?, que realmente se preocupan. Hay hermanos que realmente les interesa la situación, la vida espiritual de la iglesia, la vida espiritual de los hermanos. Así que Pablo, podemos decir, ¿verdad?, que no está generalizando. O sea, no eran todos en sentido absoluto, puesto que con él, hermanos, estaban otros bien comprometidos con la obra y el testimonio del Evangelio, como eran Lucas. También había otro compañero, colaborador del apóstol Pablo, creo que era Aristarco, algo así. Pero sabemos también que Lucas y Aristarco eran compañeros del apóstol Pablo. Habían hermanos, o sea, eran hermanos, ¿verdad?, que se preocupaban, que también querían apoyar, también querían trabajar en el ministerio, en la obra del Señor. Pero sí, hermanos, posiblemente se estuviese refiriendo a quienes en Roma estaban predicando por contención. Había hermanos posiblemente que estaban predicando por envidia, como ya lo hemos estudiado en el capítulo 1 del verso 16. Los unos anuncian a Cristo, dice, por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Muy probablemente el apóstol Pablo se refiere, ¿verdad?, a quienes en Roma estaban, o habían algunos hermanos que estaban predicando no verdaderamente, sino lo estaban haciendo por envidia, por contención. Quizás estaban predicando solamente para ganar amistades, para influenciar a la gente, ¿verdad? Y
Pero tal vez, hermanos, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Esto ya lo habíamos estudiado. Tal vez se refiriese también a creyentes que estaban cerca de él, pero que no tenían la disposición de emprender un viaje largo e incluso peligroso para ir hasta Filipos, donde podían pasar las penalidades que ocasionó el viaje a Epafrodito y enfermar en el camino. Muy posiblemente habían hermanos que estaban cerca del apóstol Pablo, pero que no querían servir, que no querían trabajar, no querían caminar, no querían viajar. Quizás se les hacía muy largo el camino, quizás porque había mucha calor, mucho frío, estaban cansados, tenían miedo de enfermarse. Bueno, en fin, porque eso es la realidad, hermanos, de la iglesia, la realidad de nuestra vida. Porque realmente, hermanos, a veces pasa que nosotros no queremos trabajar en la obra del Señor. Solamente estamos preocupados por ganar amistades, influenciar a la gente, o quizás solamente queremos que la gente nos vea, que nosotros sí podemos, que los demás no pueden, bueno, en fin, puede pasar muchas cosas, hermanos. Pero es muy poca gente, muy pocos hermanos que realmente quieren trabajar, servir de corazón en el ministerio, y lo hacen con amor, lo hacen porque aman a Dios, lo hacen porque han entendido el Evangelio, lo hacen porque han entendido que el Señor en su palabra nos dice: yo los amo porque realmente quiero lo mejor de ustedes. O sea, me refiero a la salvación que Dios nos ha dado. Uno sirve con amor porque realmente ha entendido cuando la palabra dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Trabajar con amor, no por envidia, contiendas, nada de eso. Hermanos, lo que requiere el servicio es que cada creyente, especialmente los líderes, dejando de buscar sus propios intereses, busquen lo que es de Cristo. Buscar lo de Cristo, hermanos, buscar lo de Cristo no es otra cosa que vivir y tener su mismo sentir. Eso es. Buscar lo del Señor no es otra que vivir a Cristo, tener una mente sumisa y tener su mismo sentir. Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es lo que Pablo, hermanos, quiere que hagamos verdaderamente. Sin embargo, hermanos, lo que está claro es que ningún otro, salvo Timoteo, tenía la disposición para ser enviado a Filipos. Él está dispuesto. Él quiere servir, él quiere trabajar, él quiere acompañar, él quiere apoyar a Pablo, porque realmente el ministerio de Pablo era grandísimo.
Había mucho trabajo y se necesitaba manos para apoyar, ¿verdad? Para seguir creciendo el reino, para expandir el evangelio. Obviamente que es Dios, siempre digo esto porque es Dios el que trabaja, porque es Dios, hermanos, el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 13. Así que Timoteo está dispuesto. Él se interesa verdaderamente. Él quiere viajar, él quiere moverse, él quiere trabajar. Timoteo, hermanos, no estaba interesado en promover un partido o sostener una causa divisiva. Él se interesaba solo en la condición espiritual de los creyentes y este interés era natural en él. ¿Cómo se desarrolló tal interés? ¿Cómo se desarrolló tal interés? La respuesta, hermanos, está en la siguiente característica de este joven notable. Aquí vamos a ver el segundo punto. Dijimos que Timoteo tiene una mente de siervo, quiere servir al Señor, algo que todo cristiano lo debe tener. Todo cristiano debe servir en la obra del Señor. En segundo lugar, entonces, vamos a ver, él tenía el adiestramiento de siervo. Él tenía el adiestramiento de siervo. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Los filipenses, hermanos, conocían bien a Timoteo, pero aún así Pablo les hace notar cómo era su carácter, cómo era su vida, cómo era su conducta, cómo era su vida cristiana. Pablo, hermanos, les habla de una persona con experiencia, la que les envía en misiones especiales, en la obra. No sirve que sea solo un buen hermano, sino que haya experimentado para que pueda atender lo encomendado con eficacia. Pablo no recibió a Timoteo en su equipo el mismo día en que éste fue salvo. Lo dejó atrás para que fuera parte de la iglesia en Derbe y Listra. Y fue, hermanos, en esa congregación que Timoteo creció en las cosas espirituales y aprendió cómo servir al Señor. Y cuando Pablo regresó a esa área, pocos años más tarde, estaba feliz de descubrir que de ese joven Timoteo daba buen testimonio. O sea, los hermanos hablaban de él, daban buen testimonio. Los hermanos, ¿verdad? Lo vemos, si gustan leer, allá en Hechos capítulo 16, del versículo 2. Así que Pablo, hermanos, conoció a Timoteo, lo evangelizó, le compartió la palabra. Dios en su gracia llamó a Timoteo. Timoteo se desarrolló espiritualmente, creció espiritualmente. Era diferente su carácter, su conducta. Quiere servir porque ha entendido, o más bien es el Espíritu Santo quien le abrió los ojos y así pudo experimentar la vida cristiana. Por otro lado, hermanos, sin duda la
formación de Timoteo en todos los ámbitos de su vida espiritual es el resultado del trabajo de Pablo. El ejemplo suyo y sus enseñanzas sobre el cuidado pastoral de la iglesia. Timoteo había visto cómo era la obra, de qué se trata la vida cristiana. Y Pablo había enseñado bien a Timoteo. La formación y capacitación de Timoteo se forjó al lado del apóstol, del apóstol Pablo, ¿verdad? La asociación entre el apóstol y su colaborador, hermanos, no era tanto de trabajo, sino de amor entrañable. Por eso dice que fue una relación como de hijo a padre. Timoteo, hermanos, era hijo en la fe del apóstol. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Ahí nos dice la palabra del Señor que Timoteo era considerado como un hijo en la fe. O sea que Pablo predicaba, compartía, hablaba de acuerdo a la palabra, y Timoteo también fue aprendiendo, y fue así como creció. La forma de servir como hijo revestía varios aspectos: obediencia, lealtad, subordinación, esmero, respeto, servicio y otras cosas más. Hermanos, todos los colaboradores del apóstol Pablo amaban la obra. Todos los colaboradores del apóstol Pablo servían a Cristo. Eran entregados en el servicio. Pero Timoteo tenía un afecto profundo, sí, un sincero amor por la iglesia en Filipos. Timoteo tenía un sincero amor por la iglesia en Filipos. Por eso el verso 22, hermanos, del versículo 21 y 22 nos dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él. Como hijo a padre, has servido conmigo en el Evangelio. Pablo está dando buen testimonio de Timoteo. Hermanos, el mundo reconoce a los vencedores en deportes, la empresa premian el esfuerzo y trabajo de sus empleados, y los gobiernos rinden honor, homenaje a sus héroes y ciudadanos sobresalientes. Pero en la obra del Señor, muy pocos practicamos esto. Lo que sí está claro es que trabajar en la obra del Señor no es vano. Nada es vano trabajar en el ministerio. Nada es vano, hermanos, servir a Cristo. Habrá una recompensa, porque Dios ha dicho en su palabra y Dios lo cumplirá. Por eso, hermanos, y a cada uno de ustedes les animo a que sirvamos al Señor verdaderamente. Entreguémonos en el servicio de Dios. Dejemos a un lado las cosas que no nos permiten trabajar, que no nos permiten obrar o servir en el ministerio. Hermanos, Dios, nuestro Señor, nos está hablando por medio de su palabra. Estamos viendo cómo habían hombres que verdaderamente se preocupaban por la situación de la iglesia.
Años más tarde, hermanos, reconoce, ¿verdad? Habían pasado tiempo. Años más tarde, Pablo le escribiría a Timoteo acerca de la importancia de permitir que los nuevos convertidos crecieran en la fe antes de encomendarles cargos importantes en el ministerio. Lo podemos ver allá en Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 6 y 7. Timoteo, hermanos, ya casi estamos por cerrar nuestro estudio. Timoteo recibió instrucción personal acompañada de experiencia práctica en el trabajo. Un comentarista dijo: la experiencia sin la enseñanza puede llevar al desánimo, y la enseñanza sin la experiencia puede llevar a la frialdad espiritual. Eso es cierto, hermanos. Ambos se necesitan. La experiencia sin la enseñanza puede llevar al desánimo, y la enseñanza sin la experiencia puede llevar a la frialdad espiritual. Así que si usted tiene la enseñanza de la palabra, si usted tiene el conocimiento de la palabra, sirve al Señor. Deja que el Señor use su vida. Si usted tiene la experiencia de cómo el Señor te trató, si usted tiene un testimonio de cómo el Señor te sanó de alguna enfermedad, de cómo el Señor te alcanzó, de cómo el Señor tuvo misericordia de su vida, y fundamentado en la palabra de Dios, comparte con los hermanos, comparte con los hermanos nuevos, comparte el evangelio con tu familia. Compartamos la palabra, sirvamos a Dios con un amor sincero. Hermanos, necesitamos hacer eso. Estamos viendo, ¿verdad?, la situación de nuestra congregación, la situación de cada iglesia. Estamos viendo, ¿verdad?, pero no queremos trabajar, no queremos hacerlo. En tercer lugar, hermanos, Timoteo, ya para terminar, Timoteo tenía una recompensa de siervo. Versículo 23, dice la palabra: así que a espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Bueno, el versículo 22, creo que me equivoqué poniendo las citas, era el verso 22, dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a espero enviarnos, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Timoteo, hermanos, sabía el significado del sacrificio y el servicio, y Dios, hermanos, lo recompensó por su fidelidad. Para empezar, Timoteo tuvo el gozo de ayudar a otros. De seguro hubo problemas, aflicciones y dificultades, pero también hubo victorias y bendiciones en su vida. Timoteo era un siervo fiel, era un siervo que realmente quería trabajar en la obra del Señor. Timoteo fue un
buen siervo y fiel, porque fiel sobre poco, Dios lo recompensó con mucho y entró en el gozo de la mente sumisa. Tuvo el gozo de servir con el gran apóstol Pablo, tuvo el gozo de apoyar, de acompañar al apóstol Pablo en su ministerio y ayudarlo en una de las tareas más difíciles. ¿Cuál? El servir al Señor, el trabajar en el ministerio. Timoteo, hermanos, es mencionado por lo menos 24 veces, dicen los estudiosos, 24 veces en las cartas del apóstol Pablo. Pero tal vez, hermanos, la recompensa más grande que Dios le haya dado a Timoteo fue la de escogerlo para reemplazar a Pablo cuando éste fue llevado al hogar celestial. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 11. Pablo mismo quería ir a Filipos, pero tuvo que enviar a Timoteo en su lugar. Qué honor, hermanos, ¿verdad? Qué gran bendición. Timoteo tuvo la dicha de ser no solo el hijo de Pablo y el siervo de Pablo, sino que también llegó a ser el sustituto de Pablo. Cuando leemos la carta a Timoteo, primera y segunda carta de Timoteo, ahí podemos ver, hermanos, que Pablo le da instrucciones, le da exhortaciones de cómo debe trabajar y servir en la obra del Señor. Su nombre es estimado por los creyentes de hoy. Hermanos, algo que Timoteo nunca soñó cuando andaba ocupado sirviendo a Cristo. Hermanos, para terminar, hermanos, ¿qué podemos aprender de la palabra del Señor? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué es lo que pide el Señor para cada uno de nosotros? ¿Estás sirviendo a Cristo realmente? ¿Eres un gran ejemplo y buen ejemplo para con otros hermanos? ¿Estás sirviendo a Dios verdaderamente en su iglesia, en su congregación? ¿Tienes una mente sumisa que quiere desarrollar, que quiere seguir creciendo en el conocimiento del Señor? La mente sumisa, queridos hermanos, crece en nosotros como en Timoteo cuando nos rendimos al Señor y procuramos servir a los demás. Hermanos, Dios nos habló en su palabra en esta tarde. Meditemos la palabra. Sirvamos al Señor. Levantémonos. Echemos mano a la vida eterna como Pablo nos enseña en una de sus cartas. Sigamos adelante, sirviendo al Señor con gozo, con ánimo, no haciendo las cosas por envidia, no causando divisiones, sino más bien con amor, en unidad. Sigamos, hermanos, trabajando en la obra del Señor, ya que trabajar en la obra nada es vano. Dios estará con nosotros, dándonos el ánimo y la fuerza para seguir creciendo y sirviendo en la obra de nuestro Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo y que el Señor bendiga su palabra y que Dios bendiga también nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos, y saludos a cada uno de ustedes.